los títulos de crédito de forma nominativa, a la orden, al portador, los endosos en propiedad, endosos en procuración, endosos en garantía, los requisitos del endoso. En la clase última del día lunes, el licenciado Webster Rosales compartía con ustedes las formas de vencimiento de los títulos de crédito, a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha, a día fijo, y es así como vamos sumando toda una serie de conceptos que al final van a enriquecer el dominio total que pretendemos de los títulos de crédito. Menciono esto porque en la presente fecha tenemos previsto desarrollar un tema del que muchas veces hemos escuchado, pero que hoy nos vamos a tomar el tiempo para poderlo platicar. Y es el tema del protesto. La palabra protesto es un término jurídico vinculado al tema de títulos de crédito. Para tal efecto, vamos a referir la clase de hoy. Gracias, Ben López, gracias. Vamos a referirlo en función a algunas preguntas que vamos a formular. Principio, el protesto. ¿Qué es? Entonces, para efectos de una mejor comprensión, vamos a referir que el protesto, en principio, es un acto jurídico. Solo con este vocablo de acto jurídico podemos recordar cuando estábamos en primer año y estudiábamos principios generales del derecho o introducción al derecho 1 o introducción al derecho 2, que nos enseñaban que en el derecho hay actos y hechos jurídicos. Y la diferencia que nos decían en aquel entonces es que el acto jurídico es aquel que se realiza con el propósito de que surta efectos, a diferencia del hecho jurídico, que son las circunstancias que suceden, pero quien las comete no tiene intención de producir el efecto jurídico. De esa cuenta, cuando estudiamos derecho penal, en la teoría del delito se nos enseña la definición que el delito es un hecho o conducta humana, es un hecho. ¿Por qué? Porque el delincuente comete su actividad antijurídica, tipificada y sancionada, pero con el propósito de faltar a la verdad, de atentar contra el patrimonio, de atentar contra la vida, de atentar contra la salud. No para que se le aplique la consecuencia jurídica, que es el delito. Por eso todos los delitos nunca van a ser llamados actos, sino que son llamados hechos. Son hechos. ¿Por qué? Porque quien roba es porque quiere enriquecer su patrimonio, no porque lo condenen por el delito de robo, hurto o estafa. Eso es lo que tienen los hechos. Los actos jurídicos, como por ejemplo en derecho civil se estudia el matrimonio. Los contrayentes, cuando optan por la institución del matrimonio, es porque lo que pretenden es que se están casando precisamente para que surta efectos jurídicos. Menciono esto para que hagamos esa relación. El protesto, empezamos indicando, es un acto jurídico. O sea, el protesto se realiza con la intención, con el propósito de que surta efectos jurídicos. Ahora bien, ¿quién hace ese acto jurídico? Ese acto jurídico es autorizado por notario. Entonces, de aquí quedamos claros que cuando hablamos de protesto es algo que está en las manos de un notario. Nadie más, ningún otro profesional, ninguna otra persona, ningún otro funcionario tiene la potestad de llevar a cabo lo que vamos a conocer como protesto.
¿Dónde hace constar el protesto? Acto jurídico autorizado por notario en acta notarial. No es escritura pública, no es legalización de firma, es un acta notarial. ¿Y para qué? Para hacer constar que un título de crédito es presentado en tiempo y no es aceptado o pagado. Ahí creo que podemos dejar una definición con la cual pretendemos englobar los elementos de lo que vamos a entender como un título de crédito. Y de ello partimos. Es un acto jurídico porque se pretende que surta efectos. Autorizado por el notario. Nadie más que no sea notario puede llevar a cabo el protesto, que se hace constar en acta notarial. Acta notarial es la forma que toma el protesto. Y sirve, el acta notarial, para hacer constar que un título de crédito es presentado en tiempo y no es aceptado o pagado. Aquí el tema de no ser aceptado o pagado deriva del hecho que en la letra de cambio cualquiera de ustedes puede elaborar una letra de cambio como emisores, libradores y giradores y ponen mi nombre de librado y girado. Y cuando me la presentan a mí, les digo, bien, disculpe, yo no firmo. Ah, ¿no va a firmar? Ah, bueno, entonces vamos a protestar de que usted no la ha aceptado. Por el contrario, yo sí acepté la letra de cambio, firmé donde dice librado o girado, pero resulta que posteriormente no paga. Ah, bueno, no va a pagar don Víctor. Entonces vamos a faccionar un acta notarial para dejar constancia de que usted no pagó. Entonces sería por falta de pago. En conclusión, creo que es una descripción muy general, pero creo que se puede entender de una manera muy simple lo que en principio es la materia que estamos tratando del protesto. Nieves tiene una inquietud. Escucho, Nieves. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una duda. Así, por ejemplo, la persona acepta, sí, yo tenía que pagarte, pero mira, mañana sin duda te pago, ¿ah? Y llega mañana y no paga. Entonces, el notario tiene que hacer dos actas. No. ¿O solo una? No. No. Si llego con alguien y me dice, mañana pago, está bien. Qué bien que me pagues mañana, pero el protesto yo lo hago hoy, porque tal como vamos a ver en los próximos minutos, tenemos tiempos. Ahí va a ver, cuando vea tiempos, ahí se va a dar cuenta de por qué no puede ser tan permisivo. O sea, se facciona el acta de protesto. El día de mañana, cuando me venga a pagar, lo único que sí es cierto es que le voy a tener que adicionar los honorarios del notario por el acta de protesto. Como quien dice, la sanción por no haberme pagado hoy va a ser
que le voy a tener que cobrar un poco más porque yo tuve necesidad de buscar a un notario para faccionar el acta notarial de protesta. Acordémonos cuando estudiábamos derecho civil, en derecho de obligaciones, veíamos lo que es la cláusula penal o la sanción, el castigo cuando se incumple en algo. Entonces, todo esto se lo transmito a Nieves, porque yo sé que cuando uno es estudiante, cuando uno es joven, uno tiene un corazón muy dulce, muy limpio, como lo ha de tener usted, y uno se siente mal de ser duro. Uno ha pasado también las penas, uno muchas veces es el que ha tenido que decir mañana pago, y a raíz de ese tipo de aspectos, uno en esta etapa de la vida puede ser un tanto permisivo. Pero ya, cuando van avanzando los años, cuando ya llegan a la edad de su servidor, ya la vida le ha dado tantas experiencias que uno tiene bien claro, no le puede perdonar el día, porque tendrán responsabilidades si se hace. Es tal vez de una forma muy grotesca que lo estoy trasladando, pero es parte de la formación. El tener claro, sobre todo porque en un rato vamos a ver los plazos para hacerlo. Y ahí se va a terminar usted de convencer, Nieves. Una duda más. Entonces, en ese momento que yo voy con la persona, o paga o no paga. O sea, eso es... Sí. Eso es como, y si no paga, pues si el título de crédito se debe de protestar, pues lo protestamos. Gracias, licenciado. Esas eran mis dudas. Gracias. Claro, Nieves. Bueno, como necesito utilizar la pizarra, me voy a quitar de en medio, diría don Vicente Fernández, me voy a quitar para que tomen alguna fotografía o algún screenshot para la definición, si en determinado momento les interesa, porque en un momentito voy a proceder a borrar. Aquí Alejandro nos hace la pregunta, si hay títulos de crédito que no se protestan. Ese es el tema que vamos a tratar en este momento. Cabal, la pregunta que nos está formulando Alejandra es lo que vamos a explicar a continuación. Y aquí, de una vez, le voy a pedir favor a Alejandra que me ayuden ubicando el artículo 399. Ese artículo le voy a pedir favor a Alejandra que me ayude a ubicar. Yo le voy a decir en qué momento le vamos a dar lectura. Pero de momento, busque su artículo 399 del Código de Comercio. Vamos a formular la... Vamos a ver. Manuel nos hace la observación y las facturas cambiarias que dicen libre de protesta. Claro, Manuel, ahorita no se mueva de su lugar y en los próximos 5 o 10 minutos va a tener bien claro por qué las facturas dicen libre de protesta. Pero, paciencia. Primero, debemos de darle respuesta es ¿cuándo se debe de protestar un título de crédito? Aquí en el ¿cuándo? Primero. Protestar. Entonces, resulta que Alejandra, que por ahí la tenemos en línea, le he pedido favor que tenga en mente el artículo 399. Y por ahí vamos a ver a quien me preguntó, le voy a pedir favor, a Manuel. Manuel, ya que lo tenemos por ahí, a Manuel le voy a pedir favor que en lo que avanzamos, usted nos prepare con el artículo 469. Lo que voy a explicar a continuación es una relación del artículo 399 con el 469. El 399 me va a ayudar a Alejandra a darle lectura y el 469 me va a ayudar Manuel a darle lectura. Antes de referirme a ellos, quiero darle la palabra a Ana Lucía, que nos tiene alguna inquietud. Le escucho, Ana Lucía.
Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo creo que mi pregunta se va a resolver ahorita, pero digamos, el protesto no es obligatorio, digamos. Depende, depende. Tal cual usted se anticipó a decir, ahorita le vamos a responder. Ahorita le Va. vamos a Gracias, Lick. responder. Por favor, póngase el cinturón y no se vaya a menear, no se me va a poner nerviosa en los próximos minutos. Estamos resolviendo esa duda que me agrada porque veo que la tenemos. Vamos a ver. Ahorita, la pregunta es, ¿cuándo se debe protestar un título de crédito? O sea, un poco la pregunta que me hizo Ana Lucía. Miren, ¿se protestan o no se protestan? Y si se protestan, ¿cuándo sí y cuándo no? La respuesta la vamos a encontrar con el análisis de los siguientes artículos. Entonces, Alejandra, que me había formulado una pregunta, para ayudar a la comprensión, yo le pido favor que me ayude con la lectura del artículo 399. ¿Qué dice? Escuchemos, ¿qué dice el artículo 399, Alejandra? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Artículo 399. Protesta. La presentación... No, 399, perdón. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, protesto. La presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto. El creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo si inscribe en la misma cláusula, sin protesto, sin gastos u otro equivalente. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar el título, ni en su caso, de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso, pero la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esta cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. claro. Del artículo que le acaba de dar lectura Alejandra, lo que quiero que destaquemos es que ese artículo lo que nos dice es que los títulos de crédito deben de protestarse, salvo que pongamos los vocablos sin protesto. ¿Es eso? El otro vocablo que utiliza, sin gastos. Con eso lo que quiero decir es, si nos quedamos con el artículo 399 que le ha dado lectura a Alejandra, lo que vamos a entender es todo título de crédito se debe de protestar, salvo si ponemos los vocablos sin protesto o sin gastos en el texto del título de crédito. Acordémonos de la característica de literalidad. El título de crédito vale por lo que está consignado en el propio documento. Pero eso dice el 399. Antes de cerrar esta explicación, ahora le quiero pedir favor a Manuel que me ayude con la lectura del 469. ¿Qué dice el 469? Buenas noches, Lick. Hola. El artículo 469 dice necesidad del protesto. El protesto solo será necesario cuando el creador de la letra inserte en su anverso y con el protesto, el tenedor lo levanta, los gastos serán por su cuenta. Muy amable, Manuel, muy amable, Manuel. Lo que necesito que veamos es ahora esa comparación. Fíjense que el 399 dice que los títulos de crédito se deben de protestar. Es que yo no quiero que se protesten. Ah, bueno, entonces por favor consignen sin protesto o sin gastos. Seguimos pasando nuestro código de comercio y más adelante nos topamos con el 469. Y el 469 dice: no hay necesidad de protestar, salvo que ponga los vocablos con protesta. O sea, al final los vocablos son distintos. ¿A qué atribuyen esa diferencia?
ya sea quienes me ayudaron con darle lectura o alguien más que se haya percatado de la diferencia de lo del 399 y el 469. ¿Por qué nos encontramos con normas que pareciera que fueran contradictorias? Pero que algo está sucediendo ahí. De una vez me anticipo a decir, no son contradictorias, son complementarias. Pero ¿dónde encontramos la explicación de por qué aquí me dicen que se debe protestar, salvo que pongamos sin protesto o sin gastos? Mientras que aquí me dicen que no hay necesidad de protestar, salvo que pongamos con protesta. ¿Dónde logran detectar la diferencia? Vamos a contextualizar eso. Vamos a ver, Jennifer nos dice, porque en una está el librador y el otro el tenedor. No, no. Y buena observación, Jennifer. Fíjense que quien al final decide si un título de crédito va a requerir de protesto o no va a requerir de protesto es el librador, el emisor, el creador, el girador. El que crea el título es el que decide si el título de disposiciones generales y tiene disposiciones especiales. ¿Cuál de los dos creen que es la disposición general y cuál es la especial? ¿Será la general el 399 o será la especial? ¿O será la general del 469 y la especial o la especial? ¿Cuál creen? ¿Cuál de los dos artículos es norma general y cuál de los dos artículos es norma específica? Muy bien, Alejandra, muy bien, Alejandra. Muy bien, Manuel. Los que dieron lectura ubicaron muy bien. Resulta que el 399 es una norma general y la disposición del 469 es una norma especial. Le pregunto a Manuel, ¿especial para qué título de crédito, Manuel? Letra de cambio, Lick. ¿Perdón? Letra de cambio. Para la letra de cambio. Gracias, Lothar. Muy amable. Es especial para la letra de cambio. En tanto que la norma del 399 es para todos los títulos. Entonces, ahora quiero tratar de responder las preguntas que me formulaba. Una pregunta que me hicieron ¿es obligatorio protestar los títulos de crédito? Conforme al artículo 399, sí, todos los títulos de crédito se deben de protestar, salvo que consignemos los vocablos sin protesto o sin gastos. Si en la literalidad dice sin protesto o sin gastos, entonces no es necesario. Pero la regla general es de que sí se deben de protestar. Esa regla general tiene su excepción. ¿Cuál es la excepción? La letra de cambio. Y entonces, ¿cómo voy a entender la letra de cambio? Pues la letra de cambio la voy a entender como un título de crédito que no se debe de protestar, salvo que pongamos los vocablos con protesto. Eso quiere decir que si veo una letra de cambio y en ninguna parte veo la palabra con protesto, no la voy a protestar, no voy a buscar al notario para que faccione un acta notarial, no necesito hacerlo. Ahora, si en una letra de cambio la veo y de la lectura que le
en una parte dice con protesto, entonces sí lo tengo que hacer. A la pregunta, ¿una letra de cambio se debe protestar sí o no? ¿Verá? No, salvo que se ponga el vocablo con protesto. Pero cualquier título de crédito que no sea letra de cambio, yo veo y no dice nada. Entonces lo debo de protestar. Es que no quiero que se proteste. Bueno, entonces pongo los vocablos sin protesto o sin gastos. Alguien por ahí que se me pierde el nombre, y ahorita le voy a dar la palabra a Andrea y a Nieves, que por ahí me la habían pedido, pero me quiero referir porque alguien me hizo una pregunta de la factura cambiaria. La factura cambiaria me voy a anticipar. Fíjense que el caso de la factura cambiaria, aquí básicamente para responder al compañero, la factura cambiaria es un título que circula a propia orden. Aquí viene lo importante de lo que hemos aprendido. Es un título a propia orden. ¿Qué significa que yo diga que es un título que es creado a propia orden? Que el que lo emite es el beneficiario. El que lo emite es igual al beneficiario. ¿Eso qué quiere decir? Que quien emite la factura cambiaria es el comerciante que vende cosas al crédito. ¿Quién la tiene que pagar? El comprador. ¿A quién se la va a pagar? Al comerciante, porque el comerciante es el beneficiario. Entonces resulta que sería ilógico que si yo emito un documento, yo mismo me esté creando la obligación de protestar el título de crédito con el que voy a llevar el cobro. La factura cambiaria, por ser un título que se emite a propia orden, resulta ser que todas las facturas cambiarias van a tener la leyenda sin protesto. Porque si las facturas cambiarias no tuvieran la leyenda sin protesto, entonces entran dentro de la disposición general que obligaría a tenerlas que protestar. Esa es para la pregunta específica que leí por ahí que me formularon de por qué las facturas cambiarias se pone el vocablo sin protesto. Y la respuesta es porque son títulos que se crean a propia orden. El emisor, que es el beneficiario, no se va a crear la obligación de protestarlo, en principio. Y segundo, porque si no pusieran el vocablo sin protesto, en cumplimiento al 399, lo tendrían que protestar. Esa es respondiendo a la inquietud propia de la factura cambiaria. Ahora bien, la compañera que había pedido la palabra, le escucho, porque ya se me perdió el nombre. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? En el caso del cheque, ¿cómo sería? Ya. El cheque, lo que sucede es que el único título de crédito que tiene esta disposición especial es la letra de cambio. A la letra de cambio yo le agregaría el artículo, el tema del pagaré. Y el pagaré lo agrego por el tema del artículo 493. El artículo 493 nos dice que supletoriamente vamos a utilizar las disposiciones de la letra de cambio para el pagaré. Pero esa norma supletoria no la encontramos en otros títulos de crédito, lo cual nos permite entender que así como la letra de cambio no requiere del protesto, salvo que pongamos el vocablo con protesto, el pagaré tiene igual situación por la supletoriedad del artículo 493. Entonces, volviendo a la pregunta, a la compañera, teniendo en cuenta que los casos de excepción serían la letra de cambio y el pagaré por el 469 y el 493, si me pregunta del cheque, yo le digo, hay que protestar.
Si me pregunta de la factura cambiaria, hay que protestar. Por ahí, Alejandra veo que me indica que ve que en el caso de los bonos bancarios no es necesario el protesto. Vamos a explicar lo siguiente. Los bonos bancarios, para poderse emitir, los bancos tienen que emitir una reglamentación que se aprueba por parte de la Junta Monetaria. Cuando se emite esa reglamentación, se va a poner un artículo que dice: los bonos bancarios que se emitan, se les va a poner la leyenda sin protesto. Por eso es que los bonos bancarios no van a requerir del protesto, porque cuando se emiten, la reglamentación que aprueba la Junta Monetaria, usualmente el banco va a pedir que sean títulos libres de protesto. Y cuando vea el bono bancario, pues lo que va a ver es que en su texto va a decir sin protesto o libre de protesto. Ese es el motivo. En la práctica, al igual que la factura cambiaria, son títulos que se les suele poner sin protesto para tenerse que evitar todos los requisitos que lleva implícito llevar a cabo lo que es el protesto. Eso es lo que sucede, Alejandro. No sé, ¿alguien más? Nieves había preguntado hace un... Sí, pero voy a volver a preguntar. Lo siento. momento, recuerdo, que queremos dejar claro es: los títulos de crédito por regla general se deben de protestar, salvo que se ponga los vocablos sin protesto, sin gastos, o que sea una letra de cambio o un pagaré. La letra de cambio y el pagaré no se protestan, salvo que pongamos los vocablos con protesto por norma específica. Nieves, le escucho. Sí, buenas noches, licenciado. Tenía otra pregunta. ¿Este protesto es como una ventaja, un beneficio o algo así? Es que, o sea, así como me va a traer una ventaja si yo hago así los títulos de crédito o no. Fíjense que eso lo he preparado para el final de la clase, pero me voy a anticipar ante su planteamiento. Realmente es una carga que se le pone al que va a cobrar el título de crédito. Es una carga. Es mejor que no haya necesidad de protestar. Es mejor. Pero por eso vamos a tener la clase de hoy y la de lunes, para que el estudiante pueda comprender por qué yo le digo es mejor que no haya necesidad de protesta. Pero como abogados tenemos que estar preparados a enfrentar cómo vamos a llevar a cabo el protesto y qué es lo que implica. Eso sería Nieves. Gracias, licenciada. Lothar Araujo tiene una inquietud. Lothar. Buenas noches, con una consulta. Con el tema, ya que pues yo entiendo que en el 399 pues menciona que es sin protesto. Entonces, el momento de colocar libre de protesto, como es una palabra completamente diferente, sé que significa lo mismo, pero puede haber algún tipo de inconveniente al no colocar el sin protesto. No, porque si se da cuenta, yo aquí solamente puse dos vocablos. Puse sin protesto, sin gastos, pero si continúa leyendo su código de comercio dice u otra equivalente. Entonces, el vocablo libre de protesto entra dentro de un vocablo equivalente. Así dice, muchas gracias. Claro, Lothar. Entonces, nuevamente me voy a quitar de en medio por si le quieren tomar una fotografía, un screenshot. Es muy importante que ustedes aprendan cuándo se protesta y cuándo no se protesta un título de crédito. Con lo que acabo de explicar en los minutos que me han precedido, yo esperaría que para su segundo parcial no se me asusten cuando les preguntemos si determinado título de crédito se debe protestar o no se debe protestar. Prácticamente la explicación la encuentran en ese resumen. Cualquier título de crédito que no sea letra de cambio y pagaré se debe protestar. Si no queremos que se proteste, pongamos los vocablos sin protesto, sin gastos u otro equivalente como libre de protesto.
Y en el caso de la letra de cambio o el pagaré, no se deben de protestar, salvo que pongamos los vocablos con protesto. O sea, esa es la contradicción que aparentemente existe, pero no. Simple y sencillamente, la letra de cambio viene siendo una excepción a una regla general que existe en el Código de Comercio. Y esa regla general es que todos los títulos de crédito representativos de dinero se deben de protestar. Acordémonos que hay títulos de crédito que no representan dinero, como el certificado de depósito, la carta de porte, el conocimiento de embarque y los certificados fiduciarios. Pero los otros 9 títulos de crédito que representan dinero sí son susceptibles de que haya necesidad de protesto, dependiendo. Si son de la generalidad, o sea, de los 9 títulos de crédito, hay 7 títulos de crédito que es obligatorio el protesto, salvo que pongamos sin protesto. Y de esos 9 títulos de crédito, hay 2 que no es necesario el protesto, salvo que pongamos el vocablo con protesto. Bueno, entonces ahí ya tenemos cuándo se debe de protestar. Voy a borrar en este momento. Entonces, ahora vamos a responder a una pregunta un tanto más sencilla. Y para ello vamos a pedir a Pedro Ramírez. Pedro Ramírez, le voy a pedir favor que me ayude con la lectura del artículo 472. 472. A responder a la pregunta. ¿Quién lo debe hacer? Entonces, si me ayuda con la lectura del artículo 472. No lo tenemos por ahí al compañero. Entonces, le vamos a pedir favor a Suri Santos. Suri Santos, si me pudiera ayudar con la lectura del artículo 472. Ahorita voy, Lick. Claro, Suri. Ya me había asustado, dije, de repente estoy hablando solo y solo veo los nombres de aquí de los compañeros ya. Aquí estamos. Gracias, Suri, muy amable. ¿Es eficacia del protesto? El protesto. 472. Sí, eficacia del protesto. Así es, Suri. Ok, el protesto se practicará con intervención del notario y su omisión producirá la caducidad de las acciones del regreso. El protesto solo será eficaz si se ha hecho en tiempo y cumpliendo con lo establecido en esta sección. El audio se le desactivó, Suri. Sí, pero terminé de leer. Suri. Sí, por favor, dale una lectura rápida, por favor. Ok,
El protesto se practicará con intervención del notario y su omisión producirá la caducidad de las acciones del regreso. El protesto solo será eficaz si se ha hecho en tiempo y cumpliendo con lo establecido en esta sección. Muy amable. Gracias, Uri. Aquí lo que me interesa es responder algo que ya en la definición lo habíamos dado, porque en la definición dijimos acto jurídico autorizado por un notario. Bueno, el artículo 472 nos confirma que quien lleva a cabo el protesto es el notario, con intervención del notario. Ese artículo que le dio lectura Suri dice, y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. Para que tengan una idea de a qué nos referimos a acciones de regreso, pensemos en que no se va a poder promover un juicio ejecutivo en contra del deudor. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a iniciar otro tipo de acciones, pero un juicio ejecutivo es lo que no se va a poder promover si no lo hacemos en el tiempo que corresponde, ni en la forma en que corresponde. Entonces, esto me sirve ahora para que aclaremos en qué tiempo se debe hacer. Y este es muy importante. ¿En qué tiempo se debe hacer? Fíjense que el Código de Comercio nos da dos respuestas. ¿En cuánto tiempo se hace por falta de aceptación y en cuánto tiempo se debe hacer por falta de pago? Lo interesante es que los dos plazos que nos establecen son el mismo. Esto está regulado así en el artículo 476 y en el artículo 477. El artículo 476 se refiere al protesto por falta de aceptación. Mientras que el 477 se refiere a falta de pago. Lo que tienen en común los dos es que es a los 2 días hábiles siguientes. A los 2 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación o a la fecha de su cobro. Si es por falta de aceptación, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación, y si es por pago, 2 días hábiles siguientes a su pago. Así lo dice el artículo 476, que se refiere al protesto por falta de aceptación. Esto aplica, ustedes hacen una letra de cambio para que yo como librado o girado la firme, pero cuando me la traen yo digo, yo no voy a firmar. Si yo les digo, no voy a firmar, tienen el día de mañana y el siguiente para llevar a cabo el protesto por falta de aceptación, no por falta de pago. Yo lo que dije es, yo de aceptante no firmo. Es que lo pusieron, sí, pero yo no firmo. Ah, bueno. Usted va a faccionar el acta de protesto por falta de aceptación y con eso va a demandar en juicio ejecutivo al que hizo la letra de cambio, porque lo ha engañado. Lo hizo creer que yo iba a firmar y resulta que yo no firmé. Entonces, usted no me va a reclamar a mí el pago porque yo no tengo obligación de pago. Pero sí va a dejar constancia que yo no lo acepté. Y con esa constancia de que yo no lo acepté, va a demandar al creador de la letra de cambio. El 476 dice, el protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la presentación, pero siempre antes de la fecha de vencimiento. Eso nos dice el 476. Posteriormente, el 477, ¿cuándo será el 477?
me traen la letra de cambio. Y yo, sí, eso acordamos con el emisor de la letra de cambio. Y yo firmo donde dice librado o girado y firmé como aceptante. Pero resulta que cuando yo tengo que pagar, mire, disculpe, no tengo para pagar. Bueno, entonces el protesto se hará en base al 477 por falta de pago. El 477 dice: el protesto por falta de pago se levantará dentro de los 2 días hábiles siguientes al del vencimiento. Entonces, conclusión. Las normas que nos regulan lo relacionado al protesto están en el capítulo de la letra de cambio. Algo contradictorio, porque la letra de cambio es el título de crédito que no se protesta, pero no obstante ello, el Código de Comercio, todo lo que son los requisitos del protesto, nos lo establece en los artículos referentes a la letra de cambio. Entonces, por analogía, para cualquier título de crédito, vamos a utilizar la regulación de la letra de cambio en materia de protesto. Y entonces, si yo le pregunto, ¿en cuánto tiempo hay que protestar la factura cambiaria? ¿En cuánto tiempo hay que protestar el bono bancario? Si es que no dijera sin protesto. ¿En qué tiempos hay que protestar la cédula hipotecaria? ¿En qué tiempo hay que protestar el vale? ¿En qué tiempo hay que protestar el bono bancario? ¿En qué tiempo hay que protestar la letra de cambio? ¿En qué tiempo hay que protestar el pagaré? Para todos ellos sería dentro de los 2 días hábiles siguientes. Ya sea falta de aceptación o falta de pago, no importa. En ambos casos son 2 días hábiles siguientes. Y aquí viene por la pregunta que hacía Nieves al inicio de la clase de hoy. Mire, licenciado, y si nos presentamos y el deudor, que es el librado, girado o aceptante, dice: hoy no tengo para pagar, pero mañana venga. No. Usted fracciona el protesto, porque si no lo hace, le va a caducar. Y eso no lo dice solamente el 476 y el 477. Eso lo dice el 472, artículo que le dio lectura Suri, y que yo ahora repito. El 472 dice: el protesto se practicará con la intervención del notario y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. No me va a dejar cobrar en juicio ejecutivo. Y el siguiente párrafo es contundente: el protesto solo será eficaz si se ha hecho en tiempo. Entonces, ojo, mis queridos estudiantes, no se les olvide que hay 2 días para llevar a cabo el protesto. Eso quiere decir que si el día de hoy, 16 de marzo, a su cliente presentó un título de crédito para que lo aceptara, o su cliente presentó hoy un título de crédito para que se lo pagaran y no se aceptó o no se pagó, el protesto, el notario solamente tendría el día de mañana jueves y el día viernes. Solo esos días puede faccionar el acta de protesto. Si el día lunes 21 de marzo llegaran a requerir los servicios del notario para faccionar un acta de protesto, pues lo que le corresponda a un notario responsable, conocedor del derecho, es responder en base al artículo 472, primer párrafo, segunda parte, que dice: y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. ¿Cuál es la omisión? No haberlo hecho dentro de los 2 días hábiles. Esta es la regla general para todos los títulos de crédito, a excepción de uno. Hay uno que es excepción. Lo voy a anotar con rojo, para que no se nos olvide. Y ese es el caso del cheque. Este título de crédito, ese tiene su propio plazo. Y el plazo del cheque va a ser la armonía de 2 artículos. Vamos a tener que armonizar inicialmente el artículo 511. Y el 511 nos va a remitir al artículo 502. Veamos. Ese es el cheque. Esto es el cheque. Esto es para
todos los demás títulos de crédito. Como quien dice, ¿en qué tiempo se lleva a cabo el protesto? Uno es la regla general de los 2 días hábiles siguientes y el otro es el caso del cheque. Bueno, y licenciado Alegría, déjese de tanto misterio. ¿Y el cheque cuánto es? Paciencia, ya. El 511 nos dice, el protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. No me dice nada. Me quedo solamente con ese párrafo donde me da la respuesta, pero yo siento como que no me dice nada, porque dice, el protesto, ¿cuál es el plazo para llevar a cabo el protesto en un cheque? Y solo utilizamos el primer párrafo, el segundo ni lo leamos, de momento. En el primer párrafo dice, el protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. Me rasco la cabeza y digo, entonces tengo que buscar cuál es el plazo de presentación. Y el plazo de presentación nos lo da el artículo 502. Y el artículo 502 nos dice, plazo para presentación. El epígrafe nos lo dice, plazo para presentación. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días calendario de su creación. Eso quiere decir que si el cheque se creó el día de hoy, a partir de hoy se empiezan a computar 15 días calendario. Cuando decimos 15 días calendario, es tal cual lo reconoce el calendario gregoriano. O sea, hoy primer día, mañana segundo día, el viernes tercer día, el sábado cuarto día, el domingo quinto día, el lunes sexto día. O sea, todos los días son hábiles. A diferencia de estos 2 días, aquí sí son 2 días hábiles. En el caso del cheque, son 15 días calendario. 15 días. A partir de su creación. Hubo una pregunta muy interesante que me formularon en la otra sección. En la otra sección me decían, mira, licenciado, y si se da aquella situación de los cheques prefechados. O sea, estamos hoy 16 de marzo, pero me van a hacer un pago con un cheque que le ponen fecha 2 de mayo, lunes 2 de mayo del año 2022. ¿Cómo funcionan ahí los 15 días? Bueno, en principio le diría que al ver las primeras 2 líneas del artículo 501 nos recuerda lo que el licenciado Webster explicó el día lunes, formas de vencimiento. Y la letra de cambio que explicó el licenciado Webster tiene 4 formas de vencimiento, pero el cheque solamente tiene una. De esas 4 que tiene la letra de cambio, el cheque solamente tiene una. Para ustedes que están haciendo comparación entre la letra de cambio y el cheque, pues aquí pueden encontrar una diferencia. La letra de cambio puede tener 4 formas de vencimiento, pero el cheque solamente tiene una. ¿Y cuál es esa una? Es a la vista. ¿Y por qué? ¿Porque lo dice el licenciado Alegría? No, porque lo dice el artículo 501. Veamos, el artículo 501 dice, el cheque será siempre, aquí no hay para dónde, aquí no hay para elegir, siempre pagadero a la vista. ¿Y qué significa la vista? En el momento que me lo presente. Entonces, si el cheque me lo hacen hoy, le ponen fecha 2 de mayo del 2022, pues en este momento, por la hora ya no voy al banco. Pero sí les garantizo que puedo ir mañana en la mañana y si tienen fondos me lo pagan. ¿Por qué? Porque no importa la fecha que diga, porque el cheque es pagadero a la vista, es contra la presentación. Si yo me presento el día de mañana al banco y hay fondos, el banco me lo va a pagar. Y si no hay fondos, pido que me dejen constancia o facciono mi acta notarial para llevar a cabo ya mis acciones de cobro. Entonces, los cheques tienen una vida de 15 días. Y dentro de esa vida de los 15 días calendario es que se debe de llevar a cabo el protesto. Hubo otro aspecto que me preguntaron en la otra sección que pienso que es importante poderlo compartir aquí, y es la disposición especial del 508.
que es el pago extemporáneo. En la otra sección me decían, mira, licenciado, y si pasan los 15 días, ¿el cheque se puede cobrar o no se puede cobrar? En base al artículo 508, lo que podemos decir es que un cheque, si hay fondos, se puede cobrar hasta en un máximo de 6 meses. Lo que ya no se puede hacer es protestar. ¿Y para qué me sirve el protesto? Para poder promover un juicio ejecutivo. Si yo no protesto entre los 15 días, me caduca mi acción cambiaria de regreso, tal como lo dice el 472 que veíamos hace un momento. Perdemos las acciones de cobro en la vía ejecutiva, pero sí se puede llevar a cabo el cobro de otras formas legales, pero son más complicadas. Esas en su momento las vamos a explicar con el licenciado Webster cuáles son esas formas. En principio lo que me interesa es que ustedes sepan la importancia de llevar a cabo el protesto en los casos en que es obligación hacer el protesto. No en todos los casos es obligatorio el protesto, pero cuando es obligatorio tenemos que estar al tanto de nuestros 2 días hábiles, si es cualquiera de los otros 7 títulos de crédito y de los otros 8 títulos de crédito y de 15 días calendario en el caso especial del cheque. El cheque, repito, si tiene fondos, pues me doy por afortunado, y si el cheque que aparentemente me prefecharon, pero realmente no es prefechado, sino que es postfechado, porque le están poniendo una fecha posterior a la fecha que lo crearon hoy, pero le están poniendo fecha 2 de febrero. Eso no es prefechado, eso es postfechado, o sea, hoy le estoy poniendo una fecha posterior, no una fecha anterior, o sea, lo correcto es un cheque postfechado. Entonces, de esa cuenta hay 6 meses que si hay fondos se puede cobrar. Si no hay fondos, pues no va a poder llevar a cabo el protesto y no puede llevar a cabo un cobro ejecutivo. Esto de los 6 meses es importante tenerlo presente, porque cuando se pasan de esos 6 meses, aunque hayan fondos, un cheque no se va a pagar. No suele suceder en los meses de enero de cada año, que todavía venimos con la mentalidad del año anterior. Y si en enero del año 2022 yo le pongo al cheque enero del año 2021, aunque estén todos los recursos, en el banco me van a decir que no me lo pagan porque ya excedió los 6 meses a que se refiere el artículo 508. Ahorita le doy la palabra a Lothar, solamente quiero leer una pregunta que me está haciendo Jennifer. En el caso de la carta de porte, que no se protesta, así es, la carta de porte no se protesta porque es un título de crédito representativo de mercancías. Entonces, continúa su pregunta. Entiendo que no se tiene que hacer el acta notarial de protesto en el trabajo que nos dejó. Le voy a comentar, Jennifer, y para todos quienes se encuentren en una situación parecida. No obstante, en la carta de porte, el certificado de depósito o el conocimiento de embarque no es necesario el protesto. Yo les pediría a favor que acompañen a su trabajo un protesto de un cheque, un acta de protesto de un cheque. ¿Sabe por qué, Jennifer? No es porque les quiera poner mayor carga, es porque asumo que en unos pocos años usted va a ser una distinguida profesional del derecho y en una de esas le va a tocar o hacer un protesto o defenderse contra un protesto o de repente para dando clases de mercantil como su servidor y resulta que yo nunca he visto un acta de protesta. Entonces, para efectos de ampliar su conocimiento, les pediría a favor a quienes tienen el trabajo de carta de porte, conocimiento de embarque o certificado de depósito que pudieran siempre buscar algún acta de protesto, por lo menos de un cheque, sabiendo que el título que les correspondió no lo es. Más que para los puntos, para beneficio de conocimiento de ustedes mismos. Esa sería mi respuesta, Jennifer. Lothar tiene una pregunta. Le escucho, Lothar. Buenas noches, Lick, gracias. Con una consulta, el notario para fraccionar el acta de protesto, ¿es necesario que nosotros como requirentes le entreguemos el documento de protesto que da el banco? Porque el banco también da una boletita que dice como que protesto. Entonces,
Muy buena pregunta. Entonces, muy buena. Entonces mi duda es, ¿debemos de presentarle ese documento al notario o es necesario que él llegue a la agencia para hacer el acta? ¿O qué otro documento nos debe entregar? Porque pues muchas veces los agentes bancarios pues tienen un pleno desconocimiento de la ley. Entonces cuando los cheques van sin fecha o van con una fecha pospago, pues no los cambian. Entonces ahí qué documentos les debemos de pedir a ellos para poder hacer el protesto. Claro, Lota, agradezco su pregunta. Muy importante porque con su pregunta me permite aclarar algo que no había mencionado y es importante. Número uno, cuando uno va a los bancos y se topa con esa nefasta noticia que dicen, mire, disculpe don Lothar, disculpe don Víctor, fíjese que no hay fondos. Lo que hacen en el banco es que le devuelven el cheque y al cheque le grapan una boleta que tiene 15 ítems. Y fíjese que uno de esos ítems dice, por falta de fondos no se paga y no se aceptó el pago parcial. Uno cuando quiera cobrar dice, por lo menos me hubieran ofrecido el pago parcial, pero a uno no se lo ofrecen y le dan la boleta. Aquí es importante tener claro, y gracias Lothar, es importante, esa boleta no nos sirve para el protesto. No nos sirve. De una vez, claro, no nos sirve. Vamos a ver qué pasa con el protesto. Con el protesto tenemos dos opciones. Número uno, va Lothar al banco, no se lo pagan. Lo que le queda es ir a buscar los servicios profesionales de un notario para que el notario, dentro del tiempo de los 15 días calendario, por ser un cheque, si no hubieran sido 2 días, pero por ser cheque, dentro de los 15 días calendario, se constituye al banco, el notario, porque como él va a dar fe de lo que está sucediendo, el notario le tiene que constar. El notario no se puede quedar con lo que le dijeron, con lo que le contaron, y tampoco con la boleta que le dieron. El notario tiene que llegar directamente al banco y él, a través de sus 5 sentidos, poder dar fe que efectivamente el cheque no le van a hacer efectivo. Al constatar eso el notario ya puede regresar a elaborar su acta notarial, o sea, eso lo tiene que constar el notario. Opción 1, que se haga con notario. La opción 2, Lothar. Ahí sí necesitamos darle lectura a la segunda parte del artículo 511, que le pido favor a Lothar que le dé lectura a la segunda parte del artículo 511. La segunda parte. De acuerdo, Lick. La anotación, librado o la cámara de compensación ponga en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá los efectos del protesto. Efectivamente. La otra opción es el sello de la cámara de compensación. Ese es equivalente al protesto. Y ahí no necesita del notario. Pero para estudiantes, lo que sucede es que el cheque usted lo deposita a su cuenta bancaria y una vez usted lo deposita en la cuenta bancaria, ese cheque va a sufrir el proceso de búsqueda de la cámara de compensación y dentro de una semana se lo van a devolver, ya no con la boleta esa a la cual usted se refería, se lo van a devolver donde implícitamente en el cheque va a indicarse que no se pagó por falta de fondos. Ese es el sello de la cámara de compensación que puede equivaler a lo que es el protesto. En otras palabras, Lothar y demás compañeros van al banco, no tiene fondos, usted tiene 2 opciones. Una, sale a buscar al notario y a ver cuánto le cobra al notario, porque el notario se tiene que desplazar y cumplir toda una serie de obligaciones que vamos a platicar. O bien, lo deposita a su cuenta bancaria. Cuando usted lo deposita a su cuenta bancaria, si no tiene fondos, le van a poner el sello en el cheque. Ese sello sí le sirve para poder acreditar que el cheque fue debidamente protestado. Por lo que dice la segunda parte del artículo 511 que usted le dio lectura en este momento. Entonces, eso sí podría ser. Conclusión, la boleta no. La boleta nos sirve de referencia, pero no surte los efectos del protesto.
Esto me lleva a otra consulta. En ocasiones a uno le regresan los cheques no por falta de fondos, sino que porque el librador no lo autorizó, no autorizó el pago. Entonces ahí no ponen sello, sino que solo le engrapan otra hojita como la que usted mencionó al inicio. Sí, lo que pasa es que en ese caso no es, en sí el cheque es un título que no puede ser por falta de aceptación, porque un banco no está obligado a pagar si no tiene los fondos. El cheque es un título de crédito que solamente se puede protestar por falta de pago. Entonces, lo único que admite protesto es la falta de pago. Si es algún otro problema como firma, que haya sido revocado, ahí ya no procede el protesto. Si se recuerda la definición que di hoy al inicio de clase, dice acto jurídico autorizado por un notario en un acta notarial para hacer constar que un título de crédito fue presentado en tiempo y este no fue aceptado o no fue pagado. Son las posibilidades que permite el protesto. Cualquier otro tipo de situaciones, el protesto no va a poder remediarlas. Por eso es que le mandan esos otros documentos. De acuerdo, Lick. Eso es como que para tratar de alargar el tema, ¿va? Para que no se vaya a un juicio ejecutivo, sino que por otra vía. Sí, definitivamente así es. Claro, Lothar. Ahorita le doy la palabra a Ana Lucía. Solo quiero responderle a Andy Ábalos, aunque yo creo que se respondió. Esos cheques posfechados pueden acudir al banco a poder cobrarlos antes del tiempo de la fecha. Efectivamente, eso es lo que traté de dar a entender. Si usted me da un cheque con fecha 2 de mayo, yo ya me puedo presentar a cobrarlo al banco, porque conforme el artículo 501, el cheque es un título de crédito pagadero a la vista. Andrea Pereira dice, el cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha es pagadero el día de la presentación. Exacto, Andrea, así es. Vamos a ver. Luego Melissa me pregunta, entonces, los que tenemos carta de porte, ¿hacemos un acta de protesto de cheque o realizamos un acta de protesto de carta de porte similar a la del cheque? No, sería un acta de protesto de cheque, porque para no dejar la idea de que de una carta de porte se podría protestar, sería de cheque. Luego, Leo Herrera, los 6 meses después, ya no, ¿verdad? Según el artículo 500. Sí, después de los 6 meses ya no se paga un cheque, aunque hayan fondos. Ya no, el banco no tiene ninguna obligación de pagar ningún cheque y no lo va a pagar. Ahí prácticamente ya no tiene uno tiempo. Ana Lucía, le agradezco su paciencia. Pregúnteme, Ana Lucía. Gracias, licenciado. Fíjese que estoy confundida. Escuché que en la carta de porte no se protesta, pero basándonos en la diferencia del 399 y el 469, se había mencionado que solo la letra de cambio y el pagaré no se protesta. Entonces, ¿hay otros que no se protesten o exclusivamente son solo estos tres? No, buena pregunta, Ana Lucía. Lo que sucede es que fíjese que el cheque, el pagaré, la letra de cambio, el bono bancario, la cédula hipotecaria, cuando usted los entrega, lo que va a recibir a cambio es dinero. Ese es el punto. Cuando usted entrega, es porque lo que va a recibir es dinero. En tanto que la carta de porte, el conocimiento de embarque o el certificado de depósito, cuando usted entrega, nunca le van a dar dinero. Lo que le van a dar son mercancías, tal como la observación que hace Jennifer en este momento. Por eso es que no se protesta. Entonces, tal vez para ser más puntual, nos referiríamos a todos los títulos de crédito representativos de dinero. Si nos damos cuenta, el artículo 399 dice la presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago. Lo que pasa es que con la carta de porte y conocimiento de embarque o certificado de depósito no hay pago. Lo que hay es entrega de bienes. Ahí no hay pago. Por eso es que no aplica. Eso sería, Ana Lucía. No sé si me pude dar a entender. Ya, licenciado, ahora sí. Y una consulta rapidita, digamos, en el caso de la carta de porte, o sea, solo no y ya, ni aunque diga como la excepción del 469 que a menos que diga con protesto, o sea, no aplica, digamos.
No aplica, no aplica. O sea, las cartas de porte, conocimiento de embarque y certificados de depósito no van a llevar ninguna lectura que diga protesto, ni tampoco hay necesidad de aclarar que se protesten o no se protestan por el hecho que no son títulos representativos de dinero. Ese es el punto. Son títulos representativos de mercancías. Ese es el punto. Ya, ahora sí, licenciado. Muchísimas gracias. Claro, Ana Lucía, pero muy oportuna su pregunta para poder aclarar esto. Diego nos hace la pregunta. La carta de porte y conocimiento de embarque, la diferencia es terrestre y marítimo. No aplica el protesto. Así es. Sí, realmente la diferencia entre ambos títulos es el medio de locomoción de la mercancía que se traslada, porque son mercancías. Así es. Ana Lucía, creo que le quedó la petición de palabra. Disculpe, ¿O no sé ahora si... voy. Gracias, Lick. Feliz noche. Claro, Ana Lucía. Entonces, en esta sección me pasó lo de la otra sección. Yo tenía previsto hablar a continuación de los requisitos. Vamos a ver, como que si fuera una receta de cocina. Paso 1, paso 2, 7 pasos para llevar a cabo el protesto. Pero el tiempo nos ha avanzado. En la otra sección me pasó lo mismo. Entonces, de momento, vamos a dejar hasta aquí la clase. Y el próximo lunes vamos a continuar hablando de lo que es el protesto. Me voy a hacer a un lado, por si les interesa, tomar alguna fotografía y si pueden descodificar tanta cosa que escribimos en la pizarra. Entonces, ahí lo tienen, pues, si desean tomar. Y en la clase del día lunes vamos a continuar hablando del protesto. Entonces, siendo así, mis queridos estudiantes, procedo a despedir. A ver, gracias del Sidney. Gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Y así poco a poco vamos aprendiendo cosas interesantes de los títulos de crédito. Por lo menos que no nos sorprendan o que no nos asustemos de ahí cuando las veamos, vamos a tener propiedad para manejarlas. Yo sé, ahí van a ver. Recording stopped. Títulos de crédito va a ser uno de los cursos que más les va a agradar a lo largo de la carrera. Yo se los ofrecí desde el principio. Entonces,